Dr. Ganger y estoy con el Dr. Caicedo para esta presentación que va a empezar en aproximadamente 2 minutos para dar oportunidad a todos de entrar en la presentación. Buenas tardes otra vez, bienvenidos. Soy el Dr. Daniel Ganger, uno de los hepatólogos del Centro de Trasplante y estoy acompañado por el Dr. Caicedo. Esta es una presentación que se ha hecho ayer en inglés y que vamos a repetir hoy en español. Para todos ustedes, hay capacidad para que ustedes nos envíen sus preguntas que vamos a tratar de contestar o durante la presentación o después de la presentación. Esta serie de diapositivas fue preparada por uno de nuestros colegas del Departamento de Enfermedades Infecciosas, el Dr. Michael Eison. Y yo la iba a presentar con el Dr. Caicedo y los dos vamos a estar dispuestos a ustedes y a las preguntas al final de la presentación o, como ya dije, pueden mandarnos las preguntas durante la presentación. Es muy importante que les demos una guianza o una recomendación a lo que está pasando con COVID en vista de que hace una semana fue recomendada la vacunación o la tercera vacunación a los pacientes con sistema inmunodeprimido, que incluye la mayoría de los pacientes que han tenido un trasplante y que todavía están tomando las medicinas que disminuyen el sistema de defensa. Como ustedes saben, desde el 2020 hemos tenido esta pandemia que ha afectado básicamente a todo el mundo. Los reportes e informes de cuánta gente está afectada son obviamente variables, depende de la capacidad de cada país de presentar sus datos, pero hoy vamos a concentrarnos en los datos de Estados Unidos. Como ven, México, que es nuestro país vecino, tiene una cantidad significativa de COVID, y yo que soy de Argentina también tiene muchísimo COVID, y como los viajes están restrictos, es muy importante saber de dónde vienen los turistas y si les permiten entrar a los Estados Unidos. Lo mismo es importante saber si uno de ustedes piensa viajar, si es una buena idea o no de ir a una zona donde hay mucho COVID. En los Estados Unidos, como ven en este mapa, hay áreas que tienen más COVID, y en particular por la influencia de la nueva variante llamada Delta, que está afectando en gran cantidad al sureste de Estados Unidos. Están seguramente escuchando las noticias de Florida y hospitales llenos sin camas de terapia intensiva.
Por suerte, el norte de nuestro estado, Illinois, está bastante bien, pero el sur del estado está muy mal y todo tiene relación con el porcentaje de gente vacunada. Esta es la capacidad de las terapias intensivas en estos momentos. Por suerte, nuestra terapia intensiva acá en Northwestern todavía tiene capacidad, pero hay lugares donde ya no hay capacidad y eso incluye en lugares como en Luisiana, que no hay capacidad de terapia intensiva para la población pediátrica, lo cual es muy, muy preocupante. Ciertamente, desde el principio de la pandemia se ha hablado de las variantes que podían suceder y también que podría haber olas durante diferentes etapas del año. Se pensaba que el verano iba a ser en general más benigno que el invierno, pero como estamos todavía en verano y estamos viendo esta variante Delta atacando a tanta gente, creo que eso no es tan importante, aunque hay bastante temor a lo que va a pasar en el invierno en todo el país. Todos estamos muy alertas a la cantidad de vacunados que hay en diferentes partes de Estados Unidos y en estos momentos, por lo menos en el estado de Illinois, en el área de Chicago, se calcula que 2 vacunas han sido recibidas por aproximadamente cerca del 60% de la población. Pero hay lugares donde el porcentaje es menor y todos sabemos que los niños no están vacunados en estos momentos. Hay una correlación muy grande entre el COVID en estos momentos atacando a la mayoría de la población no vacunada, lo cual obviamente apoya nuestra opinión de que los pacientes que han tenido trasplantes y básicamente toda la población debiera aceptar las vacunas y no dejarse llevar por muchos de los mitos acerca de los efectos secundarios de las vacunas. Como ya dije, el sur del estado tiene menos vacunación y más COVID en estos momentos. Es preocupante, aunque en estos momentos no recibimos pacientes del sur del estado y por eso Chicago todavía está bien y Northwestern lo mismo. Pero no tenemos que sentirnos seguros de que esto va a seguir si la gente no se vacuna. Acá pueden ver cuáles eran las cantidades de nuevos casos que se presentaron y que fueron detectados con un pico muy grande antes del invierno del año pasado. Y después hubo una gran bajada que nos puso muy optimistas y dejaron que abrieran el estado. Pero ahora tenemos esta curva que pueden ver donde están subiendo los casos y preocupa si podemos volver a la normalización. Esta curva sigue muy de cerca el número de hospitalizaciones. Como ven, que hubo un pico en noviembre, diciembre, bajó y ahora está subiendo otra vez. Lo que es muy buena noticia, y por eso quiero enfatizar la acción de la vacuna, el número de muertes hasta ahora no ha subido significativamente, por lo menos en nuestro estado. Y esas son muy buenas noticias. ¿Qué es una variante? Hemos sabido desde que hemos descubierto viruses que los virus tienden a cambiar y adaptarse. Por ejemplo, el virus de la gripa, de la influenza, va cambiando año por año y por eso las vacunas que recibimos para el flu cada año son distintas. O sea, esta es una experiencia que ya sabíamos. Con este COVID, al principio hubo la variante que vino de Wuhan, tenía su importancia porque nadie estaba vacunado y fue muy importante y se expandió mucho. Pero con el tiempo empezaron a haber otras variantes. La variante de Londres y ahora la variante Delta, que es la que está creciendo y de la cual escuchamos que empezó en la India
pero como el mundo está bastante abierto al turismo, obviamente se ha expandido por todo el mundo. Hay lugares donde hay más o menos Delta, pero en Estados Unidos en estos momentos es la variante que más ha crecido y más ha influenciado los nuevos casos. ¿Qué es una variante? Básicamente una variante es que hay cambios en la estructura del virus. Y acá vemos el virus, la parte de color rojo, que tiene casi un aspecto de un tenedor, es la parte de la proteína del virus que se junta a la célula a la cual va a afectar a través de un receptor. Y las variantes son básicamente cambios en la estructura que lo hacen un poco más difícil al sistema inmune de defenderse cuando van cambiando tan frecuentemente. La variante Delta, lo que sabemos hoy es lo siguiente, que la concentración de virus que se detecta en la nariz es aproximadamente 1000 veces más alta que del virus original que vino de Wuhan, de China. Además, el virus está más temprano en el organismo de uno que la variante original, y también está en una etapa donde el paciente no tiene ningún síntoma, pero es muy contagioso. Se sabe que esta variante contagia 2 veces más que la variante original, lo cual lo hace extremadamente peligroso. Y acá, como pueden ver en este gráfico, una vez que está detectada la variante Delta, es muchísimo más infecciosa que la variante original. En los vacunados, lo que se sabe es que la infección es más leve. Hay menos síntomas y la duración de la enfermedad es más corta. Pero la cantidad de virus que se encuentra en la nariz es de la misma concentración, es muy alta, que en los tan alta como en los no vacunados. Por eso, el paciente, aunque esté vacunado, puede ser muy infeccioso a los demás y, como dije, lo puede transmitir a otras personas. Lo que sí es que la vacuna protege increíblemente bien a los pacientes con respecto a la severidad de la enfermedad, la necesidad de ser hospitalizado y, por suerte, el riesgo de muerte es muy bajo. No digo que cero, pero es muy bajo, significativamente bajo, y eso se ha visto en todo el mundo donde esta variante Delta se encuentra. Y acá lo pueden ver, las diferencias entre los no vacunados, los días que están enfermos, y los vacunados, que son un curso mucho más corto. Ahora, se sabe que un paciente vacunado puede transmitir Delta, pero la epidemia que tenemos en estos momentos es básicamente de los no vacunados. Pueden ver aquí el porcentaje de no vacunados que tiene Delta por estado y se pueden dar cuenta que los vacunados son básicamente menos del 5%, casi 1 a 2% de todos los pacientes que tienen la infección con Delta. La incidencia, como pueden ver aquí, otra vez, es tan obvia que el paciente vacunado le va muchísimo mejor que el no vacunado, que uno piensa cuando ve a tanta gente estar opuesta a la vacuna, ¿qué es lo que están pensando? Y también hemos visto que personas que se infectan finalmente están pidiendo la vacuna cuando ya están por morirse, lo cual es súper tarde. Obviamente la vacuna en esos momentos no va a servir. Básicamente lo que estamos viendo en estos momentos es que esta es una vacuna que es increíblemente efectiva, lo cual es casi un milagro que tan rápido dentro de una pandemia hemos tenido una vacuna tan efectiva. Es básicamente la primera vez en la historia que uno tiene este arma para batallar este virus. ¿Qué hace básicamente la vacuna? La vacuna, una vez que es inyectada, y la vacuna de lo que se llama mRNA,
mRNA, que son la Pfizer y la Moderna, hacen que nuestro sistema inmune produzca defensa en la forma de anticuerpos o células contra la proteína que permite al virus atacar y entrar a la célula. Y es muy, muy efectiva. Cuando uno habla de anticuerpos que se pueden medir, solamente se está hablando de los anticuerpos que están en circulación, pero no tenemos mucha información de cómo es la que se llama inmunidad celular, que es muy efectiva. Ha habido casos de pacientes con muy poco anticuerpo, pero que tenían significativa defensa celular y no se infectaban. Lo que pasa es que no hay un estudio o una forma de estudiar la inmunidad celular que sea fácil o que esté comercialmente disponible para todos. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen el sistema inmune comprometido por las condiciones médicas que tienen o como ustedes en la audiencia que han tenido un trasplante y están tomando medicinas que les afecta el sistema inmunológico? Lo que sabemos es que básicamente cuando uno tiene la vacuna, una o dos, eventualmente con el tiempo los anticuerpos bajan. Y cuando se da una tercera dosis, los anticuerpos vuelven a subir. Estos son estudios que se han hecho en los países que han administrado la vacuna primero, hace mucho tiempo. Empezaron a administrar las vacunas en abril, pero que han hecho estudios en pacientes trasplantados a partir de incluso antes de diciembre, cuando empezó la vacunación en Estados Unidos. Lo que informa es que básicamente después de 6 meses hay una disminución de los anticuerpos. Ahora, con una tercera dosis, eso se puede compensar con más defensa. ¿Cómo protegen la tercera dosis contra Delta? Eso es variable. Hasta ahora piensan que protege Delta aproximadamente 66% de las veces, cuando comparado con el virus original de Wuhan, nos protege más de 90%. Pero por lo menos es mucho más que cero. La semana pasada fue aprobada entonces la tercera dosis para los pacientes que tienen el sistema inmunodeprimido o que toman medicinas, y eso solo se aplica a la Pfizer y Moderna porque no había ninguna información acerca de la vacuna de Janssen, que solamente era una dosis. Los nuevos datos que aparecieron hoy a la mañana dicen que una segunda dosis de la Janssen aumenta la inmunidad aproximadamente 9 veces, pero esta vacuna no ha sido aprobada todavía para una dosis adicional. Idealmente se pide que se reciba la misma vacuna original. O sea, si usted recibió Pfizer, que la tercera dosis sea Pfizer. Si recibió Moderna, que reciba Moderna. Pero en el caso que no esté disponible, la vacuna original se puede cambiar, aunque nosotros preferimos que reciba la vacuna original. Básicamente queremos asegurar de que con la tercera dosis uno va a tener más anticuerpos, pero todavía menos anticuerpos que lo que suben a la población que tiene el sistema inmunológico normal. Y de todas maneras, como ya he dicho, hay que seguir cuidándose porque no protege contra Delta en el 100% de los casos, sino 66% de los casos. Por eso, lo que pedimos a todos es seguir siendo vigilantes, seguir usando la mascarilla, mantener distancia, minimizar el contagio, en particular cuando uno viaja o cuando uno va a estar en eventos adentro, eventos como conciertos adentro, conciertos afuera hay que mantener distancia. Y básicamente tienen que saber a dónde están yendo y si en esa localidad o en ese estado la variante Delta está muy prevalente.
Y como dije antes, puede haber infecciones en pacientes vacunados, pero prácticamente es muy bajita y casi no existente el riesgo de muerte. Y por eso estamos nosotros en el equipo de Northwestern tratando de decirles a ustedes que por favor, si no han sido vacunados, vacúnense. Y si han sido vacunados, por lo menos hace 2 meses con la segunda vacuna, ya se pueden empezar a pensar a darse la tercera vacuna. Si usted ha recibido un trasplante recientemente, le diríamos y recomendaríamos que espere aproximadamente 3 meses por lo menos para empezar a vacunarse. Y si se quiere dar la vacuna, pero tiene también que darse otras vacunas, trate de espaciar sus vacunas distintas. Por ejemplo, si va a recibir la vacuna contra la gripa o la vacuna contra la culebrilla, trate de mantener por lo menos 2 semanas a 4 semanas de intervalo entre vacunas. No se las dé juntas. Acá tienen un gráfico de cómo mantenerse fuera del riesgo de obtener COVID. Y la pregunta, obviamente, si tienen invitados a la casa, tendrían uno que saber si la persona que entra a la casa y ustedes han tenido un trasplante, si esa persona ha estado vacunada o si no está vacunada o si tiene la posibilidad de transmitirles a ustedes el virus. En resumen, la variante Delta es mucho más contagiosa que las variantes originales. La vacuna es muy efectiva. Deberían recibir la tercera dosis. Es mejor recibir la misma que han recibido antes. No necesitan de nosotros ni la aprobación ni documentación. Ustedes pueden ir a la farmacia de su localidad y averiguar si tienen las vacunas disponibles. Yo mismo me vacuné la semana pasada y no tuve ningún problema. Recomendamos que sigan usando la mascarilla y mantener distancia. Pero si tiene síntomas, si se enferma, por favor llámenos inmediatamente, así los podemos monitorear. Pero también podríamos guiarles a recibir los anticuerpos monoclonales que se dan solamente a los pacientes externos, no a los pacientes internados, y que pueden ser muy útiles para prevenir una presentación severa. Con respecto a los niños, ayer recibimos una guías y recomendaciones de una pediatra del Hospital de Niños. Como todos saben, solo las vacunas han sido aprobadas de emergencia después de los 12 años. O sea que los niños que van a ir a la escuela, la mayoría no va a estar vacunado hasta que las vacunas se aprueben. Los niños deberían estar con mascarillas en la escuela. Y lo mejor que pueden hacer a ustedes para sus niños es vacunarse ustedes mismos para protegerlos y no infectarlos a ellos. Pero recomendamos que todos se mantengan bien vigilantes. Y con esto quiero terminar y pasar a las preguntas. Con el doctor Caicedo tenemos mucho gusto en responderles, y esta clase va a estar básicamente disponible en el web del Transplant Village y de trasplante de Northwestern, creo que a partir de mañana. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Ganger. Bueno, entonces tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Entonces, primero que todo, se preguntan si se debe recibir vacuna contra el COVID después del trasplante de órganos, si no la han tenido antes, y cuánto tiempo tiene que esperar. El doctor Ganger mencionó cómo sí se debe recibir la vacuna después del trasplante, pero en general hay que esperar entre 1 y 3 meses, dependiendo la inducción que recibe el paciente, usualmente por seguridad, como mínimo 3 meses. Pero de nuevo, pueden hablar con su médico tratante dependiendo del órgano que están recibiendo y de acuerdo a la inducción de inmunosupresión que recibieron. Pero definitivamente sí recomendamos que se vacunen.
Ahora bien, la otra pregunta es si deben recibir booster después de haber recibido las 2 dosis de vacunación. Definitivamente, como mencionó también el doctor Ganger, insistimos, es muy importante que sí reciban el booster. Ahora bien, si han recibido una segunda dosis, por lo menos esperar 28 días después de la segunda dosis para recibirlo, pero sí lo estamos recomendando. Ahora bien, hay inquietudes acerca de qué es cierto acerca de todas las cosas que leen y ven o escuchan en medios de comunicación, en Internet, en WhatsApp, acerca de la vacuna y que si se puede infiltrar en el DNA de las personas y espiarlos o tantas cosas, o controlar su mente. Creo que es importante mencionar que hay mucha información falsa en medios de comunicación e Internet y que confunden a la gente. Creo que es importante entender que esto es a pesar de que tenemos un gran problema con el COVID, en muy corto tiempo, y esto es algo histórico, en menos de un año, se ha podido fabricar esta vacuna. Normalmente tomaba hasta 5 o 10 años y ahora se ha podido hacer de una manera muy rápida y de una manera muy segura. Hay datos muy claros y hay evidencia clara que sí sirve, como mencionó el doctor Ganger. Disminuye la severidad de la enfermedad, disminuye el número de pacientes que terminan en cuidado intensivo o fallecen. Y ahí es donde es importante. Entonces, es recomendado recibir la vacuna y también es recomendado recibir el booster. Ahora bien, hay preguntas de los oyentes o de los participantes de este webinar que si han recibido la vacuna de Johnson & Johnson, si deben recibir booster. En este momento no hay evidencia suficiente, pero esperamos que muy pronto, de pronto la próxima semana, haya nuevas informaciones a ver si va a ser necesario eso, y muy seguramente sí, pero todavía no hay la información. Esperamos que en una semana ya tengamos esa información. Otra de las preguntas es si el paciente ha recibido la vacuna de Pfizer o Moderna, ¿qué tipo de vacuna debe recibir? En general, se aconseja recibir la misma vacuna. Si fue Pfizer, recibir Pfizer o Moderna. Ahora bien, si no hay opción, si no pueden conseguir la misma, de todas maneras sí se justifica recibir por lo menos la del otro. Idealmente la misma, de la misma compañía farmacéutica. La otra pregunta es acerca de los síntomas con el booster. Y realmente los síntomas son similares a cuando se vacunaron. A veces puede haber una pequeña fiebre o dolor en el sitio donde se aplicó la vacuna, algo de fatiga, pero usualmente estos síntomas pasan bastante rápido. Ahora bien, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué pasa si tienen un familiar que quiere venir a visitarlos y no ha sido vacunado? Que si lo pueden hacer. La idea es que no le recomendamos eso. Es importante. La otra pregunta es si ya están vacunados, si deben utilizar o no máscaras o mascarillas. La respuesta es sí. Como veíamos en ese esquema del queso suizo, cada estrategia para disminuir el riesgo del COVID ayuda, pero no es 100%. Entonces, la vacuna es muy efectiva, sí, o las mascarillas son efectivas, pero todo debe ser adicionado. Entonces, se recomienda recibir la vacuna, sí, pero también las mascarillas o las máscaras ayudan a disminuir el riesgo. A pesar de que uno está vacunado, uno puede tener virus y lo puede transmitir. Pero si utilizamos las máscaras podemos disminuir no solamente el contagio, sino también la transmisión. Entonces se recomienda mantener el uso de las mascarillas y también se mantiene la recomendación evitar las grandes conglomeraciones, conciertos o eventos públicos grandes con muchas personas porque aumentan su riesgo. Entonces no solamente su riesgo,
como paciente trasplantado, sino también aumenta el riesgo para su familia y en especial, por ejemplo, en este momento a los niños que no han sido vacunados. Entonces es muy importante mantener el distanciamiento social, utilizar las máscaras y todos los que se puedan vacunar, vacunarse y si ya han estado vacunados, conseguir el refuerzo para la vacuna. Otra de las preguntas que nos hacen es si debe cambiar el tipo de medicaciones y la frecuencia de los laboratorios que se hacen después del trasplante. La respuesta es no. Deben mantener toda la secuencia de exámenes que requieran, las visitas con su médico tratante. Son importantes seguirlas a pesar de COVID. Igual en aquí en Northwestern tenemos todo una organización para tratar de minimizar los riesgos al paciente. Se pueden hacer consultas virtuales o consultas en persona si es necesario. A ver, ¿qué otra pregunta? Yo quería agregar que si alguien tiene que viajar en avión dentro de Estados Unidos o a otro país, le recomendaría que usaran la máscara más protectiva, que sería la N95. Y si no pueden adquirir o conseguir una N95, por lo menos usen quizás 2 máscaras de las comunes, pero las máscaras de tela solamente no son tan protectivas. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Ganger. Otra de las preguntas que nos hacen es si se deben hacer los test de anticuerpos antes o después de la vacunación. La respuesta es no es necesario. Bueno, yo creo que con eso estamos respondiendo todas las preguntas que nos hicieron nuestra audiencia hoy. De nuevo, si hay preguntas, no deben comunicarse con nuestro programa de trasplantes aquí en Northwestern Medicine. Y pues estaremos gustosos de ayudarles y resolver sus inquietudes. Como mencionó el doctor Ganger, esta charla va a estar disponible en el Transplant Village y también en nuestra página de internet del programa de trasplante de Northwestern Medicine. En caso que otros familiares, amigos y conocidos no hayan podido participar hoy, lo pueden ver en internet la misma charla. Doctor Ganger, ¿algún otro comentario? Un comentario es que cuando ustedes toman sus medicinas para prevenir rechazo, por favor, no discontinúen ninguna medicina sin guianza médica para aumentar la eficacia de la vacuna. Eso no es una buena idea porque eso podría resultar en el rechazo del órgano. Así que, por favor, no cambien sus medicaciones cuando reciben las vacunas. Muy bien, doctor Ganger. Entonces, creo que con eso terminamos nuestro webinar. Muchísimas gracias por participar y por sus preguntas. Y bueno, de nuevo, todos a vacunarnos o a recibir el booster o el refuerzo de nuestra vacuna. Todos debemos protegernos, proteger a nuestros seres queridos y vamos a poder controlar esta pandemia. Ok, muchas gracias a todos. Thank you. Bueno, feliz noche para todos. Yes.